Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a este video. Es el primer video y el inicio de una serie de videos que voy a hacer con respecto al curso de semiología. Sí, así que sin más preámbulo, yo sé que has venido acá para ver este video y no te voy a venir acá con tanta cháchara. Así que bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del examen físico de la piel. Bueno, siempre tenemos que empezar con una anamnesis. Si estamos en este punto ya se debe saber lo que es una anamnesis, lo cual, por decirlo de palabras muy sencillas, es una pequeña entrevista que le hace el médico o el estudiante al paciente. ¿Sí? Tenemos que nosotros aquí ser muy astutos al hacer las preguntas, y justo en esta parte de examen de piel nosotros tenemos que preguntar sobre esta erupción cutánea, cuándo empezó, si es continua, si es intermitente, si ha ido avanzando, ¿no? Si estas lesiones han empezado a raíz de algo, si aparte estos síntomas predomina algún tipo de síntoma como por ejemplo prurito, ardor, dolor, aparte si es acompañado de algún síntoma sistémico como fiebre, astenia. ¿Sí? Es muy importante también preguntar sobre el historial farmacológico de esta persona, sobre todo pues de los medicamentos de venta libre como los laxantes, los analgésicos. Tal vez el paciente es alérgico a algún tipo de estos medicamentos sin saberlo, ¿sí? También la historia familiar, podemos estar hablando de una neurofibromatosis tal vez, ¿no? Que no es más pues que un trastorno genético que causa algunos tumores en el tejido nervioso, en el cerebro, médula espinal, ¿sí? También los viajes recientes de este paciente, porque sabemos que hay enfermedades endémicas también. El historial sexual, ¿no? Nosotros no sabemos si este paciente es un bandido, no sé, tal vez puede ser que se haya pues ahí con las cachimbas, sí, que eso siempre pasa, ¿no? Bueno, en el examen, en la inspección, nosotros pues vamos hablar sobre la simetría, ¿no? Las zonas expuestas a la luz en lo que vendría a ser la topografía, como las manos, los brazos, ¿no? El cuello. En la distribución nosotros tenemos que saber si es localizada, si es generalizada, agrupada, si es lineal, la forma muy importante, si es redondeada, oval, anular, ¿sí? En el tamaño, los bordes, los contornos, los límites, el color de esta lesión cutánea, en lo que vendría a ser la palpación. Nosotros esto es muy importante porque nos puede dar información muy útil, ¿sí? Sobre la profundidad de la lesión, sobre su textura, su extensión, su fijación hacia otras estructuras subyacentes, como podría ser por ejemplo un hueso, o si están libres en el tejido celular subcutáneo. Cuando nosotros hablamos de la distribución de lesiones dermatológicas, aquí encontramos dos tipos, ¿sí? Las lesiones diseminadas y las lesiones localizadas. En las lesiones diseminadas encontramos dos tipos, las que son simétricas y asimétricas. En las simétricas encontramos a las bilaterales como el vitiligo, tenemos las universales. En las asimétricas tenemos las difusas como la micosis, tenemos unilaterales. En las lesiones localizadas pues tenemos lesiones únicas, lesiones confinadas en una parte específica, confinadas en las partes acrales, ¿no? En los pies, en las manos, los genitales. En las lesiones confinadas por las partes expuestas al sol, ¿no? Como dije, las manos, los antebrazos, la parte del cuello. Cuando hablamos nosotros de lesiones elementales tenemos de dos tipos, tenemos las primarias y las secundarias. En las primarias nosotros encontramos a la mácula, las pápulas, las placas, vegetación, nódulos, tumor, queratosis, escamas, pústulas, ampollas, vesículas. En las secundarias tenemos a las escamas, a las costras, escaras, fisuras o grietas, a la pérdida de sustancias, muy importante eso, a las atrofias, a la esclerosis, a la liquenificación, a la cicatriz. Bueno, vamos a empezar con las lesiones elementales primarias. En este punto tenemos las máculas, ¿sí? Que son unas manchas que se pueden visualizar un cambio de coloración, ¿no? En la piel,
sin que haya alteración en el relieve, en la depresión, en el espesor o consistencia de esta misma piel. Esta alteración puede darse pues al nivel cutáneo, vascular cutáneo, o puede deberse a los depósitos de sustancias pigmentarias. Por lo general se da en la dermis o epidermis. Y es por esta razón que estas máculas se dividen en máculas vasculares y máculas pigmentarias. Ahora, hablando del punto semiológicamente, ¿cómo se pueden distinguir? Cuando se hace la vitropresión, que por lo general se da con los dedos, en las máculas pigmentarias no desaparecen, ¿sí? Las máculas vasculares desaparecen por 1, 2, 3 segundos y vuelven a tomar otra vez el color. Es la manera de poder diferenciar semiológicamente entre una mácula en una mácula vascular cutáneo y en una mácula pigmentaria, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un cuadro que nos hablan de esto. Por ejemplo, en las máculas pigmentarias tenemos, por ejemplo, la melanina. Cuando, por ejemplo, está en ausencia, podemos hablar del vitiligo, que son unas manchas color blanquecina que pueden aparecer alrededor en todo el cuerpo. Por ejemplo, hablamos de la ictericia, ¿no? Cuando la bilirrubina está aumentada, ¿no? Esta bilirrubina se puede acumular en lo que vendría a ser la dermis o epidermis y puede pues el paciente generar este color característico, ¿no? Que es un color amarillento en toda la piel. Bueno, cuando hablamos de pápulas, esto es una elevación circunscrita en la piel, ¿no? De consistencia sólida, de tamaño pequeño, menor a 0.5 centímetros de diámetro y es superficial. Es muy importante nosotros saber estos datos como tamaño, si es superficial o no, porque en los exámenes algunos docentes te preguntan teoría, ¿no? A mí me lo preguntaron en su momento, pero por lo general más te preguntan casos clínicos, ¿sí? Por eso es importante que después que estudies tu teoría, estudies muchos casos clínicos, porque la semiología es eso, ponerte un paciente y tú saber qué hacer con ese paciente, ¿sí? Desde la anamnesis hasta darle un posible tal vez diagnóstico o exámenes, ¿no? que se tendría que hacer para que tú puedas confirmar tus posibles diagnósticos, ¿sí? Bueno, es superficial. Ahora, cuando hablamos de placa, es muy similar a la pápula, pero un tamaño mayor. Aquí ya estaríamos hablando pues de un tamaño de 0.5 y 1 centímetro, ¿no? de diámetro. Ahora, muy importante esto, que esta lesión predomina la extensión en la superficie, pero no en la profundidad, ¿sí? Muy importante ese dato. Cuando hablamos nosotros de vegetación, pues eso constituye una proliferación de las papilas dérmicas, sí, que se proyectan por encima del nivel de la piel. Aquí en este punto nosotros tenemos pues a las verrugas. Cuando hablamos nosotros de eritema nudoso, pues esta es una lesión de consistencia sólida de 0.5 a 1 centímetro de tamaño, y su localización es profunda, ¿sí? Si es profunda, nosotros estaríamos hablando que puede llegar hasta la hipodermis. Como dije, esto predomina la profundidad, pero no en su extensión, ¿sí? Cuando hablamos de las gomas, ese es un tipo de lesión que es una agrupación de nódulos, ¿sí? Y por lo general tiene 4 periodos, que es el periodo de crudeza, reblandecimiento, ulceración, evacuación y la reparación cicatrizal. Bueno, sabemos que los tumores son neoformaciones no inflamatorias, que puede ser tanto superficial como profunda, de tamaño variable, de consistencia sólida o contenido líquido tal vez, con tendencia a persistir y de crecer indefinidamente. Cuando hablamos de las vesículas, esta es una cavidad de contenido líquido muy pequeño, de tamaño menor a 5 milímetros. Estas están situadas en la epidermis y su contenido puede ser tanto seroso, hemorrágico, sea sangre, o purulento. Cuando hablamos de las ampollas, sí, su contenido es igual al de las vesículas.
Lo que lo diferencia es el tamaño. Acá estaríamos hablando mayor a 5 milímetros, ¿sí? Las vesículas eran menor a 5 milímetros, estas son mayor a 5 milímetros y se pueden formar por dos mecanismos, por el despegamiento superficial o profundo. Cuando hablamos de las pústulas, estas son elevaciones circunscritas en la piel con un contenido purulento desde su inicio. Me acuerdo que esta pregunta me la hicieron en su momento. Me la preguntaron, ¿es correcto el enunciado sobre la pústula? ¿No? Y me decía justo esto, que su contenido es purulento desde su inicio, ¿sí? Esto puede ser pues tanto folicular como no folicular. Cuando hablamos de las escamas y la queratosis, ¿sí? Las escamas son pues láminas de la capa córnea que se desprenden espontáneamente, ¿no?, de la superficie cutánea. La capa córnea es la capa más externa de la epidermis. Cuando hablamos de la queratosis, pues esta es una lesión de consistencia sólida y habla de un engrosamiento en extensas de la capa córnea. Bueno, ahora vamos a hablar de las lesiones elementales secundarias. Aquí tenemos pues las escamas, ¿sí? Las escamas que... Ahora, yo también hablé de escamas en lo que son las lesiones elementales primarias. Entonces, ¿qué se diferencia una lesión elemental primaria y secundaria? Las lesiones elementales primarias nos hablan que estas lesiones aparecen en una piel sana. En cambio, las secundarias pueden aparecer ya en una piel dañada, pueden aparecer a raíz de una ampolla. Entonces, es esto la diferencia entre primaria y secundaria. Ahora, partiendo de esta teoría, decimos que las escamas aparecen en la evolución de una lesión primaria, ¿sí? A esto se le considera pues las escamas secundarias. Bueno, cuando hablamos de costras y escara, las costras son el resultado de una desecación, de secreción, ya sea suero, pus o sangre, y son muy ricas sacarlas. No, mentira, no las saquen, queda marca y queda feo. Las escaras aparecen en la formación de un tejido necrosado, ¿sí? Cuando hablamos de fisuras o grietas, esto a que todo es una continuidad lineal de la pérdida de sustancia. Ahora, ¿qué es la pérdida de sustancia? ¿Cómo se da la pérdida de sustancia? Pues puede producirse por erosión, ulceración o excoriación. Cuando hablamos de erosión, es una pérdida de sustancia superficial que no deja cicatriz. Cuando hablamos de ulceración, es una pérdida de sustancia pero muy profunda y deja cicatriz. Y como hablamos que es profunda, pues puede llegar a la dermis e hipodermis. La excoriación es una pérdida de sustancia producida pues por el paciente, ¿no? Generalmente eso será por el dedo, por un instrumento, o también puede ser generado por un trauma. Cuando hablamos de atrofia, pues esta es la disminución del espesor y elasticidad de la piel, ¿sí? Esto puede ser patológico como fisiológico. Patológico, pues aquí tenemos las famosas pues, estrías, ¿no? Y fisiológico, pues aparecen ya normal en personas, ¿no?, mayores, en los abuelos podemos encontrarlo. Cuando hablamos de la liquenificación, pues este es el aumento del espesor. Por lo general hay una pigmentación de la piel y siempre viene acompañado pues por un escozor, ¿no? De bibliografías utilicé pues el libro de semiología Argente. Es un libro, creo que para todas las carreras de medicina, enfermería, es creo que el libro que recomiendan, es muy interesante, se entiende, está muy ordenado y sobre todo hay muchos casos clínicos, que es lo que tú tienes que empezar a trabajar, a estudiar, a practicar con casos clínicos. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias. Nos estaremos viendo el siguiente video. Creo que tocaría anexos cutáneos. Así que nada, muchas gracias. Si te gustó, suscríbete, no seas ingrato, ¿sí? Y si no te suscribes, para la próxima voy a dejar todos los videos en privado para que no lo veas. Muchas gracias. Te quiero bastante. Cuídate.